Bienvenidos todos y todas. eh, Nuevo episodio de la Comuna del Samán. Y como ha ocurrido previamente, pues tenemos a otro invitado. También siempre un invitado muy especial. Siempre tenemos a gente muy especial en nuestro podcast. Y es Historia Económica del canal también denominado como Historia Económica, eh, que viene desde Argentina para hablar con nosotros sobre aquí con nosotros yo y Gabriel, para hablar de la economía, qué es una economía planificada y qué distingue, por ejemplo, la economía planificada soviética y qué podríamos pensar de una economía ya planificada socialista. Bienvenidos. Привет, товарищ. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo allá con mi ley? ¿Les va bien? ¿Mal? Y va muy mal, la inflación se disparó y parece que va a seguir subiendo. Ni bien asumió, devaluó el tipo de cambio, que pasó de, creo que, de 400 pesos por dólar a casi 800, y ahora parece que en abril se viene otra devaluación más, porque viste que, bueno, que después la inflación se termina comiendo los ajustes en el tipo de cambio, entonces hay que volver a devaluar otra vez. Y ahora no se sabe, estamos en un clima extraño, en el sentido de que, bueno, como se rechazó la ley ómnibus, el tipo parece que amenaza, bueno, a todos los gobernadores, y hay, creo que a todos los ciudadanos del país, con que el ajuste que va a hacer va a ser mucho más duro. Y no pareciera que tenga el poder para llevar sus propuestas económicas adelante, al menos en los próximos meses. Claro, igual ellos tienen muy poquitos diputados, ¿no? Tienen como treinta y tantos. 39 ahora, que se suman a los, creo que 38 que tiene, bueno, el PRO, que es el espacio de Mauricio Macri, que se les ha sumado. Y después hay, bueno, capaz que unos 40 diputados o 50 que están en una especie de nebulosa, que algunos son de partidos provinciales, otros tienen posiciones de centro izquierda, de centro derecha, eh, que no se sabe muy bien cómo irán a actuar. Ya. Bueno, les espera tiempos difíciles a Argentina entonces. Tiempos difíciles para este 2024. Sí, sí, y bueno, no se sabe muy bien, a ver, hay algo que no sucedía antes, o que siempre era un fantasma que se agitaba, pero no veías nada concreto, que es una política estilo Fujimori. Con la Uf, diferencia, con la diferencia, bueno, de que la constitución de Argentina es distinta a la de Perú. Acá no tenés las mismas facultades presidenciales que sí tenía Fujimori en el 92 para hacer todo lo que hizo. Entonces es muy probable que si se piensa hacer algo como eso le salga muy mal. justo en eso estaba pensando en lo parecido que va pintando y que va evolucionando poco a poco a un panorama estilo Fujimori en los 90. Y de hecho creo que eso lo conversamos en un episodio con Juan Felipe de Café Kioto hace un tiempo. Mm. Sí, sí, es algo que no sucedía antes, esta sospecha, bueno, el clima de violencia incluso se vive en las redes sociales, de que uno mira y
y encuentra videos de afiliados, simpatizantes de Milei diciendo bala para todos los zurdos, con impunidad. Por ejemplo, un Y hay Agustín que, Laje. sí, Sí. sí, sí, Agustín Laje estaba pensando, y que festeje, no sé, Milei es muy transparente, no se sabe muy transparente, no se sabe bien si es debido a que es un loquito, pero bueno, vos vas a que le pone like en Twitter y se murió, no sé, un piquetero opositor, like, y todas cosas así, bueno, Digo, lo que hizo ahorita, cuando ahora está, él está todavía en Israel, ¿no? sí, sí, Que se puso a llorar en el muro de los lamentos. sí, sí. Terrible eso. Como para hacer un show, como para presentarse de alguna manera. Sí, sí, no me gusta ir por acá, pero yo sospecharía de la cordura de alguien, bueno, que se va al Muro de los Lamentos, eh, que hace una asociación con el judaísmo, pero después se tira, va a consultar al tarot, después va al medium y después como que quiere tener un acercamiento con iglesias evangélicas. Y yo la sospecharía que alguien que tiene tantas derivas y muy bien de la cabeza no está, pero no es muy coherente. No. Pero bueno. Bueno, vamos entonces a la temática que nos toca luego de esa breve introducción. Otra vez hago la salvedad, como ya hemos hecho anteriormente en otros videos. Y es que siempre en la caja de descripción van a encontrar videos recomendados. Para el caso de nuestra charla que vamos a tener ahorita con historia económica, em, vamos a colocarle pues algunos videos, particularmente dos, que son los que me han llamado la atención más, que es el que tiene un video corto, creo que eran como 40 minutos máximo o 30 y tantos minutos de la economía planificada, y luego el que tiene de la agricultura durante la Unión Soviética, ¿no? Con la producción agrícola y todos esos demás elementos. Video corto, 40 minutos. Sí, que está bueno, así que ese lo pueden empezar a ver, así que lo dan una Sí, sí. chequeada. Traté de hacer algo más accesible con eso, por eso es una introducción más o menos breve, para que no me quede algo de 2 horas y media que después no tiene tanto alcance. Sí, Bueno, nosotros no es que podamos decir nada al respecto. Cada vez que decimos que vamos a hacer algo corto, son 30, 40 minutos también. sí, Sí, sí. sí, yo los que les tengo mucha envidia son a los del fundido, lo conocen el canal, Sí, y claro. hacen esos videos de 20, 15 minutos. Bueno, después le va como le va, que les va muy bien a los chicos. Tiene bastante fácil de consumir y está muy bien hecho. Sí, también Bueno, tienen un está. trabajo excelente, es verdad. Sí, también está el canal de Pacheco Loco. Pacheco Loco. Uy, se me olvidó el nombre. Ah, sí, la paradoja liberal, ahí La está. paradoja liberal. Sí, sí, que me hizo las intro de los primeros videos. Que te mando un saludo y un agradecimiento si me está escuchando. Vale. Vale, listo. Entonces, vamos a comenzar con la primera línea temática. Y es lo que corresponde pues a lo que es una economía planificada. Y allí me llama la atención porque usualmente cuando se habla de socialismo se le asocia con una economía planificada. Pero no toda economía planificada necesariamente es socialista. De hecho, tú mencionas, por ejemplo, los casos de Corea del Sur o de países como Singapur como economías planificadas, o incluso también el caso actual de China, o el experimento que hubo en la década de los 70 con Yugoslavia, que fue con todas estas cooperativas, con este sistema de cooperativas. Pero que no tienen nada que ver con
el experimento que, vamos a decir, intentó acercarse a la idea de socialismo o comunismo en términos ya de Marx, que fue el modelo soviético. Entonces, um, sí, primero básicamente como intentar definir a qué nos referimos con una economía planificada, y ya luego más adelante decir, bueno, en qué se diferenciaría la economía planificada soviética. Sí, bueno, yo en el video básicamente puse como ejemplo a China, Corea del Sur, Singapur, como ejemplos de lo que se llama planificación indicativa, que es básicamente dentro de un marco capitalista, priorizar desde el Estado ciertos sectores de la economía, ya sea con subsidios, con créditos baratos, incentivos fiscales, en pos de una suerte de desarrollo estratégico del país. Y bueno, lo diferenciaba de la economía planificada justamente en sentido estricto, debido a este carácter que tiene de que la economía planificada es una economía donde se prescinde del mercado o donde éste tiene un papel muy secundario en la asignación de recursos. Y a su vez, bueno, yo un poco en el video le hice una especie de crítica ahí sobre lo que se hacía en la Unión Soviética, de que justamente cuando se creó este mecanismo, se planificaba la economía, o sea, había los ministerios los ministerios de la Unión Soviética y el Gosplan hacían un plan quinquenal y ellos eran los que decidían qué bienes se, se producían, decidían el costo, la calidad, bueno, pero no se le preguntaba a la gente común qué era lo que quería. Entonces, yo podría distinguir dentro de esto que sería la economía planificada en sentido estricto, una economía planificada más cercana a lo que planteaba Marx, con democracia, y una economía planificada con este carácter administrativista o burocrático. Sí, que era el que se aplicaba en la Unión Soviética. Sí, sí. Hay un texto, por ejemplo, de Kortsky que señala que la base de toda una economía planificada tiene que ser, y ahí entra el tema del problema de la propiedad, que era también otro elemento que tú mencionabas en el video, que la base de este modelo económico, al menos de una economía planificada que tienda a cumplir con esos parámetros marxistas, que bueno, que ya antes de ingresar pues a este episodio pues habíamos discutido que realmente Marx no dejó muy claro, que era bastante vago en los términos de cómo sería esa economía planificada, porque se dedicó más que nada a criticar fue el modelo de producción dominante, que es el capitalismo. Pero que en todo caso Kursky señala que la base de ese modelo económico tiene que ser necesariamente la propiedad estatal. Es decir, que es considerada como propiedad de todo el pueblo. No sé si allí tienes algún comentario sobre eso. Em, Dicho así nomás, sí creo que voy a coincidir justamente la economía planificada, en contrario a lo que sucede en el sistema capitalista, busca evitar la anarquía de la producción. Esto de que existan productores privados, autónomos, independientes, que estimen demanda y se puedan equivocar, o sea, ya sea que produzcan de más, lo que da una crisis de sobreproducción, o que, digamos, produzcan de menos. Y esto es muy interesante, la idea de que bueno, pues todo el marxismo estamos acostumbrados a escuchar la crisis de sobreproducción, pero también tiene este elemento, por ejemplo, de que
si las empresas no encuentran las leyes laborales que buscan, o sea, salarios bajos, hacer que los trabajadores en la misma jornada laboral, por ejemplo, trabajen más duro, esto de que los sindicatos no tengan mucho poder, las empresas justamente bloquean las inversiones. Entonces, justamente con una economía planificada que concentre todos los recursos, se intentan evitar todos estos fenómenos. Entonces yo sí diría que justamente la economía planificada es el antónimo de lo que es el capitalismo. Y no se puede, eh, ¿cómo sería? Buscar algo en el medio, como esa gente que dice, bueno, existe el socialismo del mercado, se puede, en un proyecto, digamos, de largo plazo o de manera permanente, establecer ese modelo. Tal vez sí transitoriamente, pero no de manera permanente. Ya, No sé si me puedo entender porque yo soy muy, no sí, soy tan peaje como la... sí, sí se entiende. Y la otra cosa que también mencionas, y yo creo que es importante aclarar eso, cuando tú señalas que el modelo soviético es antidemocrático, no se tiene que entender en el sentido de democracia liberal. Y creo que hacia estás apuntando, ¿no? Sí, sí, Porque incluso la democracia liberal solamente tiene democrática el nombre. Pues es básicamente como una dictadura más sutil de las clases dominantes que pueden turnarse cada cierto tiempo el control del Estado y sus instituciones. Entonces, por democrático imagino que habría que pensar en lo que Marx y Engels sostenían, que es que la dirección de la economía planificada tenía que estar bajo el mando o dirigida o controlada por los y las trabajadores, trabajadoras. sí, sí. Bueno, yo lo planteé en el video un poco al pasar, pero es básicamente en la Unión Soviética no había nada que impidiera que cada 5 años, una vez, o sea, no es que la pasabas votando todos los años, pudieras decidir sobre el plan quinquenal. Dice, bueno, este año, ¿qué es lo que qué deberíamos hacer? Bueno, para los próximos 5 años deberíamos aumentar los bienes de consumo, que la gente si dice que quiere más bienes de consumo, que se produzcan más bienes de consumo. eh, si quieren, la gente quiere poner el foco en la construcción, a saber, no sé, de escuelas, que eso suceda. Nada de eso sucedía en la Unión Soviética. Además, esto lo que ayuda es que se crea o sea, si se implementa la democracia, una especie de conciencia de comunidad, y también implica aumentar el nivel cultural de la población, que para tomar esta decisión, por ejemplo, bueno, de hacer un plan quinquenal, va a tener que estudiar a ver entre distintas opciones cuál es la más favorable y así tomar una decisión adecuada. Y además, otra cosa que va unido a esto es el tema de la transparencia, de que en una economía planificada democrática debería haber una amplia eh, transparencia de los datos para tomar estas decisiones. A ver, uno lo que se choca, por ejemplo, cuando estudia la economía soviética, ¿no? El peso del gasto militar es que no se sabe cuál es. Es que, bueno, tenés estimaciones de la CIA que dicen, bueno, oficialmente la estadística da que es el 8,5 del PBI, pero si tomás en cuenta otras cosas es el 17 y bueno, y así. Eso no es coherente con los principios socialistas, andar ocultando los datos a la población. Ya. Obviamente tampoco estoy diciendo nada de alguna pelotudez tipo, no sé, hagamos transparente a ver dónde están los hilos de misiles, dónde tenemos los tanques, dónde, bueno, tampoco la pavada, ¿no? Pero ese tipo de cosas se deberían poder saber, y es justamente lo contrario a la diplomacia secreta, bueno, todas estas cosas del siglo XVI.
Sí, Gabriel creo que iba a comentar algo. Ok, tenía el micrófono silenciado y no me daba cuenta. Em, sí, yo venía por la cuestión esta de que sí lo que hay, que es lo que termina pasando siempre, es que no hay una democratización del espacio del trabajo. Uno siempre dice, ok, sí, en teoría, por ejemplo, en lo que llaman a veces Occidente, vivimos en repúblicas, entre comillas, democráticas, pero la mayor parte del tiempo, o sea, esa democracia se refiere al espacio público, pero la mayor parte de mi vida no ocurre en dicho espacio público, la mayor parte de mi vida ocurre en las áreas de trabajo, sobre todo si estamos en una sociedad de mercado con jornadas laborales de 10 horas o 12 horas en algunos casos. La mayor parte de mi vida ocurre en unas áreas donde no hay una democratización de la toma de decisiones ni de lo que yo puedo hacer, sino que todo ocurre en un sistema estrictamente dictatorial y a nadie se le ocurriría decir lo contrario porque vives bajo la amenaza de que cualquier conflicto con tu patrón puede significar la pérdida de tu puesto de trabajo. Entonces, uno no habla de democracia en el sentido de liberal de yo puedo votar, habla de democracia en este otro sentido, como recalcaba término de democratización del espacio de trabajo. Sí, correcto. Bueno, y no solamente del espacio de trabajo, sino de ya, digamos, dentro de todo el sistema legal, jurídico, etcétera, de una nación, como fue el caso de la Unión Soviética. Entre paréntesis, el sistema legal, judicial y penal de la Unión Soviética siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué tema? Por la propiedad y por cosas como esas. Por la gestión de la propiedad y por los mecanismos que utilizan de resolución de esa clase de conflictos, que cuando leías la legislación soviética lo sentías como un poco ambiguo, como, ok, no, sí, las leyes establecen que la propiedad es esto y esto, pero todo queda a decisión última del Consejo Judicial de tal república o de tal estado. Entonces era un sistema como que mucho más ambiguo, no hay una estructura, la ley no era precisamente muy definida en ese sentido, o es la impresión que tengo. Quedaba en las manos del burócrata, sería, ¿no? Es que es interesada la decisión cuando una ley se escribe de esa manera tan ambigua, justamente es para dar al juzgador amplios poderes y así tomar una decisión. Sobre todo esto se ve muy claro, bueno, si por ejemplo cuando estas dictaduras hacen lo que se llama leyes penales en blanco, que básicamente hacen algo tan ambiguo que cualquier cosa puede ser catalogada como delito. Cosas, bueno, en la Alemania nazi era, bueno, a ver, quién hiera el sano sentimiento del pueblo alemán será reprimido con X cantidad de años. Bueno, eso está hecho para que entre lo que el juez diga que entre. Sí. Una cuestión allí también que me parece recordar del video digamos, de la economía, de la agricultura en la Unión Soviética, es los problemas que vienen asociados, porque dentro del modelo de la economía planificada, lo que yo entiendo es se, que se presupone que para poder acabar con lacras como por ejemplo el desempleo y tener empleo pleno y cosas así, ellos proponían cuestiones como por ejemplo el incremento de la producción, desarrollo de la industria, pero que eso a la larga también traía consecuencias sobre el propio desarrollo y gestión, por ejemplo en el caso de la agricultura. Ahora no recuerdo exactamente, pero a veces, digamos, había, digamos, una planificación para hacer posible como la cosecha, como siguiendo ciertos parámetros y estándares, vamos a decir, científicos, avanzados de la época. Y eso se planificaba pues como, bueno, durante la era de Stalin en estos quinquenios. Pero en esos quinquenios y en ese proceder, en ese exacerbar la industria, en ese incrementar la producción, muchas veces se terminan cometiendo una serie o se terminaban produciendo una serie de problemas o terminaban, digamos, produciendo una serie de dificultades y errores en el proceso.
por intentar como acelerar o incrementar siempre, como cumplir como con ciertas cuotas. Creo que era más o menos lo que mencionabas. Aparte de otras variables que hay que considerar que tú también mencionabas, era que, por ejemplo, no se puede hacer la misma comparación entre el suelo de un país como Estados Unidos, la fertilidad, no me acuerdo cuál era el término, Sí, sí, con el sí, de la Unión ese. Soviética, por ejemplo. O las Estados guerras Unidos que siempre ha tuvieron que sido sufrir. muy fértil. ¿Qué decías, Gabriel? No, que Estados Unidos siempre ha tenido un suelo muy fértil. Ah, sí, sí. Igual iba por zona, o sea, Ucrania es muy fértil, pero bueno, es la zona del Cáucaso no tanto, bueno, iba variando. ¿A dónde querían llegar? No, el problema del incremento de la producción y el desarrollo de la industria, cómo forzar eso termina también generando problemas dentro del modelo de la economía planificada. Sí, sí. Bueno, en esto tal vez ustedes conozcan, esto que Stalin llamó como ley del socialismo, que sería la prioridad del sector A sobre el sector B, o sea, la prioridad de los medios de producción sobre los medios de consumo y la agricultura, lo que generaba es que, bueno, lo que sea bienes de consumo em, y la agricultura quedaran desfasados respecto de la industria. Y esto más o menos ya desde 1930 es un problema. Bueno, ustedes capaz conocen, viste, estos esquemas de reproducción de Marx, de reproducción simple, ampliada. Bueno, Ajá. básicamente lo que presupone es que una economía que crece, los medios de producción tienen que crecer por encima de los bienes de consumo. Em, entonces, empezaron a producir muchos más medios de producción de los que sean una especie de desequilibrio entre los medios de producción y los bienes de consumo. Originalmente esto no estaba planteado así, o sea, tenemos un economista en 1920 que fue quien tomó estos esquemas de Marx y los trasladó a la Unión Soviética, que planteaba que si bien el sector A, que es medios de producción, debía tener prioridad sobre el B, debía ser todo más o menos equilibrado. Pero ya en 1930, con esto del productivismo que se daba en la Unión Soviética, empezaron a aparecer posiciones que decían que la economía podía crecer de manera desequilibrada. Y bueno, al final tenemos, bueno, Feldman termina perdiendo el debate, se va a trabajar a Siberia y esta fue la postura que triunfó y la que se mantuvo eh, durante toda la existencia de la Unión Soviética, aunque ya para 1960 había tendencias a disminuir el peso del sector A y aumentar los bienes de consumo justamente por eso el periodo entre los 60 y los 80 es considerado como un periodo próspero donde se aumentó mucho el nivel de vida de los soviéticos, pero nunca se revirtió del todo. Bueno, eso para decir. Sí, como a partir de la década de los 50 entiendo que había alcanzado como su cenit ese modelo de producción que venía también, y eso es y esa parte no sé si se debe particularmente al desarrollo de la industria armamentística, producto luego de la Segunda Guerra Mundial. Y luego entonces pasa esta otra etapa que tú mencionas en donde comienza a incentivarse ya los bienes de consumo porque comenzaron a escasear cosas como ropa, por ejemplo. Eh, pero y posteriormente también se comenzaron a abrir y permitir. Ellos lo denominan, que era lo que comentaba también antes de que ingresáramos al episodio, que ellos denominan en la Constitución de 1977 como propiedad personal.
pero que en realidad en términos estrictos ya se estaba configurando como una especie de idea de propiedad privada, todavía no estrictamente capitalista, pero parecido. Em, pero sí, en ese caso, digamos, concuerdo. Pero la cosa que me llama la atención es si ese modelo se vino abajo es precisamente porque ya no podía crecer más. Porque había alcanzado su cenit en los 50 y precisamente por todo este desarrollo industrial de principios del siglo XX como para competir con las potencias extranjeras, como para competir luego con los nazis y luego la guerra, y se desarrolló un montón la industria armamentística y eso creó muchos empleos y demás. No sé si fue por eso. Sí, sí, bueno, esta idea del colapso es un poco mentirosa. Lo que uno ve es que siempre la economía soviética creció. Ya para 1980 había un montón de problemas, escasez de bienes de consumo, bueno, pero la Unión Soviética no cayó por eso. Eh, Más que nada lo que tuvo que ver es el impacto de las medidas procapitalistas de la perestroika que terminaron por destruir todo el entramado eh, que se había establecido en 1930. Dicho eso, vos hiciste referencia al gasto militar y sí, tuvo un peso muy grande en este declive por un montón de motivos. Uno es que se ponía muchísima plata en lo que es gasto militar y básicamente absorbía todos los científicos, todas la gente más especializada, y también bueno, se gastaba un montón de plata en mantener el despliegue, bueno, en lo que es el bloque del Este. Incluso si uno se fija comparativamente, por ejemplo, la Unión Soviética no sé si tenía 6 millones o 7 millones, bueno, sé que para 1985 tenía como 5.400.000 soldados y Estados Unidos tenía 2 millones, o sea, tenía menos de la mitad. Y también tenemos una política, uy, se escucha doble. Em, No, aquí se escucha bien de momento. Tenemos una política de producción de armas masiva eh, que termina por hacer entrar por presionar sobre los planes quinquenales. Ah, ya me acordé. Por ejemplo, tenemos también esto de la política de los misiles balísticos, o sea, los misiles nucleares. Bueno, Estados Unidos se dio cuenta de muy temprano de que lo que le convenía era no gastar tanto en tanques, no gastar tanto en artillería ni nada de eso, y producir misiles nucleares y aguantar con eso. En cambio, la Unión Soviética eh, jugó a producir misiles nucleares, jugó a producir tanques, jugó a producir artillería en lo que era una hipótesis de conflicto con la OTAN en esa época. O sea, la Unión Soviética gastaba mucho más, o sea, no como en términos absolutos, pero sí como parte del PBI, que de lo que gastaba Estados Unidos en defensa. Eso se podría Y decir fue una razón. sí, sí, es muy, yo la considero importante y no le daría entidad, bueno, a esa gente que argumenta que, bueno, siempre el gasto militar en la Unión Soviética fue muy alto y que bueno, se podría haber seguido igual al infinito. Justamente lo que, bueno, con esto que hablé de los científicos, lo que exacerbaba es el problema de que había un montón de áreas de la economía donde los científicos faltaban. La Unión Soviética era un país que se caracterizaba por una muy baja
producción de tecnología propia y se la pasaba comprando tecnología Occidente. Bueno, incluso creo que en el primer video que hice citaba... Sí, me parece que hay un video en el que mencionas que se saltaba como a través, creo que era de la Alemania sí, también. oriental, que se saltaba como ciertas restricciones y sanciones para poder Sí, sí. acceder a tecnología que no podía, a la que no podía, digamos, acceder de forma, vamos a decir, tradicional, por medio de acceso al mercado global. Sí, sí, pero se la pasaban comprando tecnología. Bueno, yo incluso lo volví a citar creo que en el video de la agricultura, esto de campañas de compra masivas de tecnología Occidente. Y bueno, todo esto, como la Unión Soviética no era un país precisamente que tuviera una balanza de pagos muy favorable, lo que generaba son desequilibrios. Que, por ejemplo, bueno, lo que sería el oro que estaría, no sé si era Banco Central, pero el nombre equivalente a Banco Central se lo terminaran consumiendo todo en comprar tecnología Occidente y que todo ingreso de divisas que tuviera el país fuera a parar a comprar tecnología. Y bueno, si al menos yo que sigo podría decir, la postura marxista más ortodoxa en lo que es moneda, y diría que si un banco central no tiene reservas de oro, eso lo que tiende es algo de moneda dura, lo que hace es tener un efecto inflacionario y genera desequilibrios y presiones inflacionarias. Sí, Ya en 1980, en la década de los 80 es evidente esta clase de presiones. Y bueno, vos me decías algo, a ver si me podés decir de vuelta, sobre el apogeo en los 50, sí, se como produjo. que hay un momento, y eso lo he visto ya en varios, bueno, como dos o tres artículos creo que lo vi, que si bien es cierto que hubo un crecimiento a partir de ese momento de la década de los 50, el momento de mayor, vamos a decir, de mayor crecimiento de, no sé si del PIB, pero en las tasas creo que eran las tasas de producción o desarrollo de la industria, se alcanza es en los 50. Y que de allí lo que pasa es que hay un momento, a partir de ahí un momento de estabilidad y luego llega la década de los 80 y todo comienza como a caerse. Yo no lo tendría tan claro, es un tema muy discutido, sobre todo en las últimas décadas. Bueno, yo consultaba hace poco una fuente, un investigador de Rusia, ¿no? Sobre este tema y caracterizaba eh, sobre, por ejemplo, lo que fue el octavo plan quinquenal, sobre si realmente había sido muy exitoso o no. Pero yo diría que ya para 1970 sí se alcanza el apogeo de lo que podía dar el sistema soviético que se había establecido en 1930. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Es que, bueno, justamente los bienes se planifican centralizadamente. Entonces tenemos que para 1930, no sé, se producían y se planificaban 600 bienes y ya para la década de los 70 se planificaban 80.000. Entonces, el manejo de la información, de los datos que se necesitaban, la complejidad de las operaciones matemáticas que se necesitaban, había crecido un montón. Y eso justamente lastraba un poco la productividad, generaba, bueno, desfasajes. Muchas veces al hacer estos cálculos, bueno, hacían algo que se llamaba balance de materiales.
Entonces decían, bueno, para producir 1 tonelada de acero necesitamos, por ejemplo, ¿no? Necesitamos media tonelada de hierro y, y bueno, cuando querían aumentar la cantidad de acero que se producía, podía haber un desbalance con el, el suministro de hierro. Y en la práctica, después en los papeles, todo figuraba, digamos, de manera adecuada. O sea, era No sé una si me, trampa. no sé si me di a entender, pasa que es muy complicado explicar lo que es un balance material. Pero entonces en el papel se hacía trampa porque se establecía un balance que no existía en la práctica. O sea, no es que se hacía trampa, se establecía, digamos, un mundo ideal donde todo funcionaba como tenía que funcionar. Después sí, por fuera de eso, sí, las empresas se hacían trampa. A eso sí llamaría trampa. O sea, yo estoy pensando en, por ejemplo, que las empresas a veces truchaban los datos que le daban a los planificadores. Por ejemplo, no sé, le decían al planificador la capacidad instalada de la empresa está a casi su totalidad. Entonces después el planificador decía, la empresa tiene una capacidad instalada que está casi a su totalidad. Entonces a esta empresa le voy a exigir poco, ya que no le da el capital para producir mucho más. Entonces, ¿qué pasaba? Después la empresa que, bueno, había mentido el director de la empresa, producía lo que le indicaba el plan y además producía un plus. Entonces, como producía ese plus, el tipo dice, bueno, el Estado iba y decía, mira qué buen director de la empresa tengo, le voy a dar un bono, le voy a dar un bono a los empleados y, bueno, todo el mundo contento. El director se gana más plata, tiene el prestigio y queda bien con el partido, entonces puede ascender, Mm. es una vía para ascender. Y bueno, los empleados, bueno, ¿qué le vamos a andar diciendo a qué nos vamos a andar quejando de nuestro jefe, ¿no? Que nos da, cosechamos también con él, bueno. Bueno, son todas unas prácticas que se acentúan sobre todo en los 50. Básicamente tenés en ya 50, bueno, con Khrushchev y con Kosygin, ya en el 65 es que se les empieza a dar muchos poderes a los directores de empresas, que los directores de empresas no es que son votados ni por los trabajadores de la empresa, ni se hace, bueno, un concurso de méritos y antecedentes, de idoneidad, sino que se presentan ante un comité y básicamente son puestos a dedo. Sí, sí, esa es otra cosa que Sí, también había visto. no suena tan diferente de cómo funciona a veces la misma empresa privada. Exactamente, O sea, es un porque, ok, problema. O sea, sí, o sea, habría que... No sé, una de las digo. cosas que siempre pasa en una empresa privada es cuando era ¿cómo se llama? Un argumento que utilizamos mucho acerca del libre mercado y la no planificada, ya, pero es que una empresa privada está obligada a planificar, porque yo te entrego un presupuesto a ti y yo soy el que está entregando el presupuesto, yo no soy el CEO de la empresa, yo solamente soy el inversionista y el CEO de la empresa se le entrega a sus gerentes, a la gente que está encargada de ejecutar la obra. ¿Cómo hace él para saber, de entre todas las métricas que le están entregando, que las métricas se corresponden con la realidad? Porque la estadística es muy fácil jugar con ella y hay muchas personas que han salvado su puesto de trabajo ante una situación difícil por saber jugar con esas métricas. Entonces, sí, pasa, es algo semejante a lo que pasa en la empresa privada donde tú, por muy libre mercado que sea, estás obligado a planificar y a entregar cuentas respecto tanto a lo que planificaste como a lo que finalmente terminaste ejecutando. Sí, 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 Hay sí. una, hay una cuestión que también vi en un texto que asigna parte de la culpa
del deterioro de la economía en general de la Unión Soviética a que, a que había una baja sustitución de capital trabajo, producto pues de esta necesaria desarrollo de la industria, del crecimiento y todo lo demás. Es decir, que se demoraban mucho en reemplazar el stock de, por ejemplo, capital obsoleto, a diferencia de lo que hace una, una economía de mercado. O sea, la vida útil real del capital fijo era larga. Por ejemplo, el retiro de una maquinaria, de equipos, herramientas, edificios, estructuras, era muy lento. Y, y la edad promedio de ese stock, entonces, si se reemplazaba con mucha lentitud, entonces eso quiere decir que la edad promedio era mucho más alta. Y eso es muy diferente a una economía del mercado en donde el reemplazo del stock es mucho más como acelerado. Ahora, hay que resaltar una cosa con respecto a eso, y es que tú reemplaces constantemente tu stock tiene también sus consecuencias, porque en una economía de mercado se consume tanto y a un paso tan acelerado que estás creando enormes montañas de basura, contaminantes, o si se quiere uno lo podría denominar como una civilización de la basura. Porque por poner un ejemplo, ¿no? Una refrigeradora, digamos, en el modelo de economía planificada soviética, puede decirte que puede durar como, qué sé yo, entre 15, 10, 20 años, no sé, una cosa así. En una economía de mercado, si acaso puede durar, vamos a decir, 5 años. Y entonces eso obliga necesariamente a producir un nuevo stock en una economía de mercado de refrigeradoras, entonces fomentando la economía y el consumo de nuevos bienes, que era el problema que habíamos destacado anteriormente. Pero como se dijo, pues al mismo tiempo, bueno, o como yo dije, pues al mismo tiempo se está creando montañas de basura que además no se reciclan ni se reutilizan. Entonces, para resumir, pues la vida útil de la maquinaria, de equipos, edificios, estructura, etcétera, era muy alta, y la tasa de jubilación de las mismas era muy baja en la Unión Soviética. Entonces, ahí ellos detectan que, a diferencia de la economía de mercado, ese reemplazo no se daba, y no había como esa reactivación constante de producir nuevos bienes, amoldarse a las nuevas necesidades, a los nuevos criterios del consumidor. Mientras que tú producías un stock de neveras, y por 20 años no tenías que, por un espacio de 15 o 20 años no tenías que volver a estar como dedicándote a producir nuevas neveras, porque no era necesario, porque la nevera tenía que durar bastante. Sí, sí. Bueno, y Sí, el problema que tienes con eso también entonces pasa a ser el de la eficiencia, que eso repercute en la productividad. Pero ese era realmente un problema de la Unión Soviética. sí, Eh, sí, sí, era un problema de la Unión Soviética, sí. Bueno, yo justamente creo que lo mencioné en el primer video que hice, bueno, justamente de esto derivado de planificar, bueno, en el papel, es mucho más fácil suponer, por ejemplo, para planificar la producción a 5 años, eh, que encima ni siquiera en el fondo era a 5 años, sino que muchas veces era anual. Es mucho más fácil suponer que la tecnología que uno tiene es constante y que no se mueve en ese periodo. Es mucho más sencillo, debido a que si la tecnología que tengo yo es constante, los insumos que tengo que consumir se mueve, digamos, se mueven con la correlación anterior. Entonces, a la hora de hacer las cuentas, sale mucho más fácil que si yo tengo que suponer que la empresa cambió su tecnología, cambió su proceso productivo y ahora la cantidad de insumos que consume varió. Yo adjudicaría algo del peso de este problema al método de planificación soviético, que era eh, muy lento.
Y bueno, también a esto de que tenían poca producción de tecnología propia, de comprar todo en el exterior, que tenemos hasta que lo adaptamos a una empresa de la Unión Soviética. Bueno, esto justamente de que las empresas te mientan con la capacidad instalada que tienen, pero más o menos va por ahí. O sea, entonces podríamos decir que... se escucha. Sí, se escucha. Ahora sí se escucha doble. Eh, no, que podríamos decir que entonces el desenlace al que se deriva la Unión Soviética se debe también a problemas internos propios de una economía planificada. Que hace y que puede convertirse en un experimento que nos puede servir para reflexionar cómo qué tendría que evitar un nuevo modelo de economía planificada que de momento no se ha puesto en práctica, porque ahorita mismo no hay ninguna, no hay ningún país que utilice un sistema parecido o que intente aplicar un sistema parecido al estilo marxista de economía planificada, porque Corea del Norte no parece que ha abandonado el tema. Puede ser que lo denomine también como propiedad personal, pero no me parece que lo ha abandonado, porque incluso tiene negocios y empresas conjuntas con Corea del Sur. Mm. Entonces, ¿a dónde iría tu pregunta? ¿Me lo repetís? No, en realidad creo que solamente quería hacer un comentario. Ah, Eh, La entonces, clásica de más que una pregunta, tengo un comentario. en- sí, bueno, ahora hace algunos años salió, alguno conoce la propuesta de esta cibercomunista de Kojó, de Maxi Nieto, bueno, ahora se está extendiendo, que justamente toma como base el modelo soviético y digamos que le añade qué papel podría jugar en las nuevas tecnologías, la computadora y los métodos matemáticos que en la Unión Soviética no existían, como son la matriz insumo producto y esto de los vectores laborales verticalmente integrados que se usa para calcular costos sin la necesidad de utilizar precios. Y bueno, también programación lineal y bueno, eh, que justamente en la Unión Soviética no se daban eh, por varios motivos. El primero es que Stalin en la década de los 30 básicamente abandonó todo estudio de la economía. Dijo, bueno, estudiar economía, estoy simplificando, ¿no? Pero estudiar economía es algo que se hace cuando hay capitalismo. Si no hay capitalismo, no hay acá nada que estudiar. Están los balances de materiales y listo, ya está. No hay nada con lo que avanzar. Después, después de creo que el 46, para esa época un poco cambia y dice, habría que escribir un manual de economía para la gente, que la gente sepa, a ver cómo hacemos acá en la Unión Soviética. Y ya más o menos para finales de los 50 empiezan a traer todos estos nuevos métodos matemáticos que se habían desarrollado a la Unión Soviética. Y bueno, en este clima de Khrushchev, que bueno, había tenido una especie de problema con esto de la descentralización del año 57, que había creado conflictos en la burocracia soviética, básicamente vio a estos métodos matemáticos como una manera de elevar la producción sin necesidad de pelear con nadie. Y bueno, también en la Unión Soviética había una especie de clima de hostilidad, una lectura totalmente dogmática del marxismo, que por ejemplo no se sospechaba bueno, este método que es la matriz insumo producto, que es de 1930 que se había hecho en Estados Unidos,
desconfiaba, lo veía como una influencia capitalista occidental que iba a entrar en la Unión Soviética y a la inversa. En Estados Unidos veían ese método matemático como una especie de avance del comunismo en la cultura, en la economía. Bueno, ¿qué le vamos a dar pelota a esto? Bueno, es muy interesante. Y a ver dónde estaba. Ah, sí, bueno, utilizar todos estos métodos matemáticos que son mucho más precisos de lo que sucedía en la Unión Soviética. Por ejemplo, esto que se llama matriz insumo-producto, ¿no? Justamente, bueno, cuando vos planificabas en la Unión Soviética para que la economía crezca, no, por ejemplo, pasar de producir 200 toneladas de acero a 400 toneladas de acero, pasar de producir 200.000 autos a pasar a producir 600.000. Bueno, vos no podías hacer esto como a vos se te cantaba. Vos tenías que respetar más o menos cierto equilibrio a la hora de planificar estos bienes. Entonces, pero como ya dije antes, había 80.000 productos en la Unión Soviética, esto era muy difícil. Y lo que se hacía era, bueno, lo que se llamaba macrobalancear o equilibrio en estadística, que era una especie de cálculo aproximado de, de cómo hacer que la economía esté equilibrada y que muchas veces, bueno, se traducía en que aparecían desequilibrios debido a la inexactitud de hacer, utilizar un método, se llama método iterativo en matemática para despejar X, que con una matriz insumo-producto, que es un método directo, eh, da un resultado mucho más limpio, mucho más eficiente, pero también tiene esto de que para hacer algo como eso, para utilizar una matriz insumo-producto, necesitas una potencia de cálculo que en 1970 era imposible. Como para explicarlo en otros términos, porque esa parte no la estoy entendiendo. Que el método que se utilizaba en la Unión Soviética, debido a que no existían computadoras, eh, era mucho más ineficiente de lo que se podría lograr a día de hoy. Básicamente debido a que esto que se llamaba método iterativo se utiliza para resolver un montón de variables, o sea, le hace los 80.000 productos que había en la Unión Soviética de la manera más aproximada posible y es inexacto. Y con el método, bueno, este más nuevo, eh, se puede lograr de manera exacta. Pero hay un tema que me llama la atención y es que, y creo que eso lo habré escuchado antes, pero ahora no recuerdo en dónde. Y tiene que ver con el asunto de que para la década de los 70 y 80 ya se estaban desarrollando las primeras computadoras. Em, y esto sí soy, así tengo bastante ignorancia aquí, pero por ejemplo la Unión Soviética no había desarrollado ese tipo de tecnologías para incorporarla dentro de la administración de esa información y así ser un poquito más estricto en cómo manejaba su economía. O hubo un rechazo al uso de ese tipo de tecnologías.